Una auténtica locura, 500.000 dólares por comensal, pero bueno, eso como sabemos no es problema para Jeff Bezos. Y bueno, el magnate Jeff Bezos revolucionó, señores, la ciudad de Venecia mucho antes de que él y su prometida Lauren Sánchez llegaran para su tan sonada boda. Y es que hay mucha algarabía con gente a favor y en contra de que el magnate realice esta lujosa boda de 3 días en esa ciudad. Como ellos se merecen, 3 días seguidos de fiesta. Yo haría 5. Vamos a pasar en vivo con mi querido Jordi Martín, que entre canales y góndolas ha buscado, señores, el sentir del pueblo y aquí nos los trae. Jordi. ¿Cómo está, Jordi? ¿Cómo viajó ese micrófono en una góndola? Adelante. No entra. Pues de momento no me subí a ninguna góndola. Pero lo que sí que os puedo decir que hoy me llovieron billetes de dólares con la cara de Jeff Bezos encima. No sé si podéis apreciar este billete de la cara de Jeff Bezos. Y es que esta mañana en plena plaza de San Marco, activistas y escultores empezaron a tirar billetes con la cara de Jeff Bezos. Y es que muchos venecianos se han encargado de arruinarle la boda a Jeff Bezos. Y es que justo ahora donde me encuentro, que es en la Escuela de la Misericordia, es uno de los 3 sitios donde se iba a dar comienzo hoy la boda, donde se iba a celebrar uno de los 3 días la boda, que ha tenido que retrasarse 2 días más, y el alcalde le ha pedido a Jeff Bezos que en lugar de celebrarse así aquí en la Escuela de la Misericordia, que lo celebre en otro lugar debido a las protestas. Así que si queréis, Lili y Robert, veamos lo que está sucediendo aquí en Venecia. Jeff Bezos y Lauren Sánchez continúa generando una ola de protestas en Venecia. Hoy un equipo de escultores colocaron esta estatua de 1,80 metros de alto, forrada de billetes falsos de $1 con el rostro del dueño de Amazon en la famosa Plaza San Marco, que dejó sorprendidos a los turistas y las palomas invadieron la imagen. Creo que es una protesta pacífica, así que lo encuentro bien. Lo que está representando es lo que el dinero hace, ¿verdad? Manipulando a todo el mundo alrededor, especialmente a la gente con necesidad. Nos sorprendió a todos y es algo muy pacífico, pero que representa lo que, ¿verdad?, quiere demostrar el pueblo. ¿Y qué te parece el hecho de que hayan bloqueado toda la ciudad? Porque se dice que Bezos ha alquilado muchísimo transporte para sus invitados. Hemos visto que ya el día de hoy hay un poquito más de control en las diferentes áreas y hay seguridad. Creo que para los venecianos es algo pues muy bueno, pero para los turistas que tengan la mala suerte de venir, pues va a ser una mala noticia porque no van a poder entrar, y yo creo que no se puede venir tantas veces aquí. Son oportunidades únicas que la verdad sería un desastre. Para los turistas, no, una muy buena noticia, pero a lo mejor también tienen la oportunidad de ver a las celebridades. Según se ha dado a conocer, el descontento de los manifestantes se debe a que, debido al desplazamiento de los 250 invitados de la pareja, que ya comienzan a llegar en sus yates privados, se prevé el cierre parcial de zonas urbanas. Sin embargo, varios comerciantes del área están de acuerdo con recibirlos, como es el caso del dueño de esta dulcería, que será la encargada de hacerles los postres de la boda. I think that Venice has to be proud, the Venetian people has to be proud to host such an event. I think there are no problems for the Venetians, no problems for the city. It's a good opportunity for Venice to have visibility in the world. We don't need more visibility, but Venice is one of the most beautiful cities in the world. So I think everyone can be accepted, everyone has the right to come to Venice, to get married, to have his party and whatever he wants. Yo creo que se ha comportado también muy bien, he oído que ha hecho una contribución a la ciudad. ¿Sí? Y entonces muy bien, venga. Pero las protestas no ha sido el único tropiezo de la boda, ya que han tenido que cambiar la fecha y hasta la ubicación de la celebración a petición del alcalde, por lo que en vez de comenzar hoy, será de jueves a sábado debido a la tensión que se respira en la ciudad. Aunque aún el espacio exacto del enlace matrimonial es un misterio, se comenta que la isla de San Giorgio Maggiore será el escenario del comienzo. Por otra parte, el Hotel Aman, ubicado en el Gran Canal de Venecia, es uno de los reservados por Jeff Bezos y Lauren Sánchez para sus invitados, que se dice que estarían pagando
$500.000 por cada uno y ya se estima que el precio total del enlace sea de $10 millones. ¿Qué tal? Lili, Robert, una auténtica locura, $500.000 por comensal, pero bueno, eso como sabemos no es problema para Jeff Bezos. Detalles que os comento, el vestido, uno de los 27 vestidos de la novia correrá a cargo del diseñador Oscar de la Renta y una de las primeras invitadas en llegar ha sido Ivanka Trump, que ha llegado esta tarde aquí a Venecia, así que no sé si tenéis algo que preguntar, Robert y Lili. Bueno, se había comentado que la gran parte de la boda en los 3 días esto iba a ser encima del yate. Hoy no mencionaste el yate, pero tengo entendido que ya está ahí, no sé si por ayer salieron... está cerca, donde tú estás. Explícanos un poquitico, Jordi, ¿cómo está esto relativamente? Sí, mira, ¿Cerca o no? Sí. No, yo te explico, Lili. La boda se divide en 3 días. Cada día es una celebración en un sitio distinto. La ceremonia principal sí que es cierto que va a ser en el yate, en el Coru, en el yate de Jeff Bezos valorado en $500 millones. Ese yate aún no está en aguas venecianas, porque como he dicho al principio, la boda se ha tenido que retrasar un par de días. Ya están llegando los invitados, pero el yate aún no ha llegado. Estamos muy pendientes. Sí que es cierto que ha llegado un gran yate, que es socio de Jeff Bezos, un accionista de Amazon, que ya he podido fotografiar el yate, una barbaridad de grande, pero como tú dices, Lili, uno de los 3 días sí que va a ser la gran celebración en el yate Coru de Jeff Bezos y de Lauren Sánchez. Y esto le trae mucho dinero a la ciudad, o sea, yo sé que la gente protesta, porque para los turistas sí pudiese ser en algún momento no encuentran complicado. hoteles, las góndolas. Sí, pero ahí se ha hecho también Fashion Week, por ejemplo, se ha llevado la moda allá y tú has visto a todos los artistas llegar, o sea, esto ha pasado anteriormente, es lo que yo digo. Sí, entonces la ciudad no es la primera vez que tienen un gran evento. Sí, no es la primera vez que tienen un gran evento, así es que yo espero que esto esté súper organizado, Jordi. ¿Y tú dónde te estás quedando? ¿Te estás quedando en Venecia o en la ciudad antes de entrar a Venecia? ¿Pudiste conseguir o en la góndola? O en la góndola. No, esta vez Mariela se portó bien. Y estoy en un hotelito bastante céntrico. Esta vez muy bien. Sí. Gracias, Jordi, gracias. Está decente la cuestión. Bueno, Jordi Martín, señores, en vivo desde Venecia, donde se va a estar llevando a cabo esta boda. Y obviamente a él no se le escapa ni un solo detalle. Un beso. Estaremos esperando todos los detalles, Jordi. Oye, están hablando de 10 millones de los 500.000 y estaba leyendo que se gastó $50.000 por invitado. O sea, me imagino que ahí está la comida, o sea, lo que va a ser literalmente en la boda. Mucho dinero. Es un cumpleaños para Carlitos, el productor. ¿Un cumpleaños para Carlitos? Un cumpleaños para Carlitos. Dinero para ir para allá. ¿Para dónde? ¿A Venecia? A Venecia. Puedes ir en góndola. ¿Tú tienes cambio ahí para 100? No, pero un momento. Sí, tengo 20. Bueno, ahí sí hay dinero. La cara de Raúl no pueden tirar los billetes. Es verdad. Necesitamos la cara de Raúl. Se parece un poquito a él. Sí, pero este tiene ombligo. Y uno solo.